Aquí comienza Sanará Mañana, tu podcast sobre enfermería y fisioterapia en Frecuencia Enfermera Radio. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo programa de Sanará Mañana. Hoy vamos a hablar de estimulación clínica y también de sinergias. Ahora comprenderéis por qué lo digo, pero primero vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Está con nosotros en los micrófonos de Frecuencia Enfermera Jacinto Salas. Él es CEO de la empresa Biotme, dedicada al desarrollo y fabricación de simuladores anatómicos de entrenamiento médico, normalmente hechos con materiales sintéticos y que ofrecen características similares a las del propio cuerpo humano, lo que permite entrenar con ellos habilidades asistenciales. Bienvenido, Jacinto, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Frecuencia Enfermera, pero no estamos solos en el estudio, Jacinto, tú y yo, porque ¿por qué decíamos antes que íbamos a hablar de sinergias? Pues porque Jacinto está con nosotros precisamente porque Biotme y Fuden han unido sus esfuerzos y el talento de sus equipos para crear un nuevo simulador o fantoma para prácticas de acceso vascular intraóseo. Concretamente ha habido una constante comunicación con la directora del Centro de Simulación Clínica de Fuden, Leticia Piney, que también nos acompaña hoy en el estudio para hablar de este trabajo conjunto con grandes resultados. Bienvenida, Leticia. Buenos días, encantada de estar aquí. Muchas gracias. Y ahora que ya estamos todos presentados y dicho todo esto, lo primero es lo primero, y antes de hablar de este nuevo simulador y de todas las ventajas que presenta frente al mercado actual, Jacinto, cuéntanos brevemente qué es Biotme, cómo nace y cuál es su objetivo. Jacinto fue uno de los fundadores de la empresa hace 5 años y salimos del Parque Científico de Badajoz con ánimo de enfrentarnos a un reto nuevo, porque venimos del sector industrial, somos ingenieros y necesitamos el apoyo médico para poder desarrollar lo que tenemos ahora, que son los simuladores para entrenamiento médico de distintas especialidades. Uh-huh. El reto que tenemos nosotros es ese, es seguir desarrollando simuladores que sirvan para formar a los sanitarios, tanto de enfermería como de medicina. Y la ventaja principal que tenemos es el producto, la base con el que hacemos el gel nuestro, que es un gel sintético que imita bastante bien al cuerpo humano y que nos permite desarrollar continuamente, que es lo que nos gusta hacer, distintos simuladores para que se practique más allá de hacerlo con cadáveres o con animales. Uh-huh. Ahora que ya conocemos un poco más la dinámica de ese trabajo, Jacinto, hablemos de ese nuevo simulador de acceso vascular intraóseo que mencionábamos al principio de la entrevista. Por si hay alguna persona no enfermera que nos escucha, porque Frecuencia Enfermera está abierto para todos, hay que resaltar que este simulador es muy empleado en parada cardíaca, quemados y sobre todo en niños. Leticia, cuéntanos un poco de ese tema. El acceso intraóseo tomó relevancia ya hace como 10 años porque pues se descubrió, se valoró que es un acceso que tiene la misma biodisponibilidad de los fármacos que un acceso intravascular. Entonces, en situaciones de emergencia es un acceso de elección cuando no se ha podido canalizar una vena. Se utiliza el interior del hueso, que tiene una red capilar muy rica y permite que los fármacos se absorban y los líquidos se absorban. Entonces, es fundamental formar a la gente en cómo se tiene que utilizar ese acceso. ¿Cómo ha sido conseguir esa similitud al cuerpo? Porque, claro, al ser intraóseo también contamos con el factor hueso y demás. Bueno, pues la verdad es que yo la primera vez que hablé con Jacinto de esto fue fruto de una conversación que estábamos hablando de otro tipo de simuladores, en concreto de los de ecografía, que son los que más hemos usado nosotros de Biotme. Y bueno, pues yo le surgí la duda, le dije, si pudiéramos hacer algo como esto, pero para intraóseas, sería fantástico. Y la verdad es que la colaboración nuestra ha sido sobre todo darle un poco la guía de qué podíamos necesitar y un poco luego el feedback de cada una de las fases. Pero la idea surgió, ya te digo, de una conversación entre los dos. Y la verdad es que es un reto porque no es nada sencillo. Hay que simular la piel, hay que simular el tejido, la corteza del hueso y lo que es la médula del hueso. Entonces no es sencillo así a primera vista el proyecto. Dices que no es sencillo, pero ¿cuál diríais que ha sido el mayor reto?
Bueno, yo creo que este simulador solamente ha pasado 2 FIFA solamente, o sea, fue rápido hacerlo. Bueno, es una maravilla de equipo, ¿eh? No, porque Equipazo. sí. Equipazo. Leticia es que es muy clara hablando y proponiendo ideas. Bueno, eso está bien. Al final, que os entendáis y que podáis hacer ese trabajo de una manera pues más rápida, está muy bien. Pero sí que me gustaría saber si ha habido algún momento en el que habéis dicho, ¿cómo conseguimos esto? O sea, ¿ha habido algún momento de pensar realmente y decir, no termina de ser lo que estamos buscando? A ver, sí que en uno de los feedback nos encontramos que uno de los principales problemas es hacer la simulación del hueso, porque ellos en lo que es la simulación de la piel y los tejidos subcutáneos tienen mucha experiencia, porque al final para acceso vascular ecoguiado lo emplean y para otros de sus simuladores también lo usan. Pero la corteza del hueso y sobre todo que fuera compatible con los dispositivos que tenemos de punción intraósea reales, pues era como lo más complejo, pues que el hueso no fuera demasiado duro, que fuera suficiente grosor de la corteza. Pero la verdad es que enseguida, dejándoles ver cómo era el material que íbamos a emplear, sabiendo más o menos a qué distancia se tenía que dejar de la piel y cuánto de ancho tenía que ser o de grosor tenía que ser el hueso, la verdad es que el resto ha sido mucho más sencillo de lo que a priori yo pensaba que iba a ser. Lo estábamos mencionando a lo largo de toda la entrevista. Hasta ahora los simuladores existentes de este tipo en el mercado no terminaban del todo de asemejarse a la realidad. Ese ha sido, como dices, el proceso que más os ha podido costar. De hecho, provocaba que se deteriorasen muy rápido, ¿no? Con este tipo de punciones que son muy profundas, con agujas muy gruesas. ¿Cómo habéis conseguido que este simulador sea más eficaz y más resistente, Jacinto? Bueno, la virtud, la novedad del simulador no es el material nuestro, que ya estaba elaborado, estaba desarrollado. Yo creo que la novedad que tiene, aparte de la durabilidad que tiene en el número de punciones que se pueden hacer, es que además permite inyectar medicamentos o extraer sangre del simulador y que se puede reponer y se puede evacuar, que eso es una novedad en el mercado. Se pueden además utilizar sistemas que antes no se podían, ¿no? Leticia, ¿cuáles son? A ver, nosotros cuando utilizábamos otros simuladores o teníamos que utilizar, por ejemplo, huesos de pollo para hacer las simulaciones de intraóseas, pues nos veíamos un poco limitados, porque es verdad que, por ejemplo, los impulsores, como por ejemplo el de ZIO, pues solo funcionaban con algunos simuladores muy concretos que se deterioraban muy rápido. O los impulsores como de pistola, tipo pistola, como el BIC, bueno, pues daban mal resultado. Tenían que hacerse en otro tipo de simuladores porque enseguida se deterioraban o directamente no conseguías hacer la punción. Entonces, la ventaja de este es que de momento estamos pudiendo utilizar las agujas manuales, las de impulsor y las de tipo pistola, y con todas está funcionando muy bien. Incluso a mí lo que me parece fascinante por el hecho de lo que hablamos de lo del deterioro es que tú terminas una simulación o un trabajo o un taller con este material y las punciones que se quedan marcadas en el material al día siguiente ya no están. Entonces eso, pues a lo mejor tienes un grupo de 15 alumnos haciendo punciones y al día siguiente otros 15 y encuentran el material casi como si estuviera nuevo. No es chivato, ¿no? El simulador. No es chivato. Puedes decir, no, es la primera vez que lo usamos. Y no se queja, tampoco se queja. No se queja. Eso es fantástico también, por claro, si le pinchan mal. Es el mejor paciente, ¿no? Sí, es muy buen paciente. De momento no se ha quejado con nosotros. No creo que se queje, esperemos que no. Nos sacaríamos un susto. ¿Cuánto, igual esta pregunta es un poco obvia, ¿no? Pero ¿cuánto es de importante que se pueda practicar de una manera lo más real y fiel posible? Incluso los resultados, entiendo que en los pacientes mejoran, ¿no? A ver, lo que pasa con el acceso intraóseo es que es un acceso que solo se utiliza en emergencias. Entonces no es algo que hagas a diario. Aunque lo hayas hecho alguna vez en un paciente real, puede que a lo mejor pasen 4 años o 3 años, dependiendo de tu medio, en las que vuelvas a tener que hacer esa punción. Nosotros trabajamos la simulación en este tipo de accesos como algo fundamental para que la siguiente vez que te enfrentes a él no sea tu primera vez o no haga 5 años que te has enfrentado a un acceso intraóseo por primera vez. Entonces es fundamental que el alumno se familiarice con el material, con hasta dónde tiene que pinchar, con cómo tiene que impulsar la aguja, con cómo se extrae la sangre, como decía Jacinto, cómo se administran los fármacos. Entonces, bueno, pues para mí es algo primordial. Una cuestión que no hemos abordado todavía es cómo surgió la sinergia, cómo surgió la colaboración, quién llamó a quién. Contadme.
Yo no me acuerdo, hace mucho tiempo. Tampoco. Hace un año y medio. Fíjate, tampoco es muchísimo. Yo creo que Jacinto se puso en contacto con nosotros, creo, pero no te podría decir con muchas seguridades. Ya te digo que empezamos colaborando, conociendo sus fantomas o sus simuladores de punción ecoguiada para los cursos de ecografía, y la verdad es que para mí fue muy agradable encontrar con alguien que tiene como muchas ganas de ampliar, de hacer cosas nuevas. Entonces, como yo también estaba en ese punto, en ese momento, y estoy todavía, pues la verdad es que es un gusto, porque cualquier cosa que les digo siempre me dan un feedback o me ayudan a encontrar una solución. Así que yo estoy muy contenta con esta sinergia. Y Jacinto, cuando uno piensa que ya hemos avanzado muchísimo y tenemos unos materiales inmejorables, siempre se puede desarrollar un poco más. ¿Qué hay en tu mente para que eso siga avanzando? Bueno, tenemos varios proyectos en cartera que estamos ya empezando a desarrollar. Bueno, en principio es mejorar la complejidad de los simuladores, pasar a alta fidelidad, que como le llaman. Y luego tenemos algunos convenios con un grupo de investigación de la Universidad de Extremadura para desarrollar. Ahora mismo tenemos dos. Uno que es una impresora 3D con el gel, que nos va a permitir hacer cavidades internas que ahora mismo no podemos hacerlas, como en el corazón, por ejemplo. Uh-huh. Y también tenemos otro proyecto, también es para simular la circulación de glóbulos rojos dentro de la sangre. Que el glóbulo rojo es muy pequeñito, se deforma con gran facilidad, se mete por donde no cabe y esos dos proyectos los vamos a iniciar ahora. Y alguno otro que tenemos en mente también con la Universidad de Extremadura. ¿Más o menos cuánto tiempo os llevó el resultado de este simulador que presentamos hoy? ¿Tú te acuerdas, Jacinto? 2 meses. 2 meses, sí. A lo mejor desde la idea un poquito más hasta que empezamos a trabajar, pero en cuanto les di el ejemplo de las agujas y tal, me trajeron una muestra, le di un feedback, modificaron un par de cosas y yo creo que... Y ya está. Sí, la verdad es que fue rápido. ¿Y ya está? Fue rápido. Entiendo que con el buen resultado la colaboración va a seguir, ¿no? Fuden y Biotme van a seguir. Sí, de hecho, hace poco hemos adquirido hemos estado empleando el Fantoma, el simulador que tienen ellos para punción de PIC, de acceso vascular central, de acceso periférico, que la verdad que también es novedoso y muy, es muy, muy útil para cualquier formación que quiera hacer simulación en canalización de PIC. Y bueno, pues de ahí a donde surja, porque a mí esto del corazón en las cavidades me ha gustado mucho. Luego ya hablaremos. Esta perchita que te ha dejado aquí la vas a coger luego, ¿no? Claro. Bueno, pues no sé si se nos queda algún detalle por contar. Yo creo que hemos abordado un poco todo, pero no sé si hay algo más que queráis decir. Yo, la verdad es que estamos contentos con Fuden porque se ve que sois potentes y la gente está muy implicada. El personal que yo conozco de aquí está bastante implicado con lo que es la formación. Y no voy a decir nada malo de Leticia porque está aquí al lado. No te iba a canear ni nada, pero bueno. Nada, yo lo que hemos dicho ya anteriormente, que estoy contenta, que ya te digo que me parece a este nivel difícil hablar con una entidad como Biotme y que me escuchen mis sugerencias, pues hombre, siempre es de agradecer. Y se atienden. Escuchar y atender, fantástico. Así que genial. Bueno, pues yo os doy las gracias por haber venido a presentarnos este simulador. Os invito a que con todos esos proyectos que puedan surgir vengáis y nos contéis. Y os doy las gracias por seguir colaborando y desarrollando y aprendiendo más para ofrecer una mejor atención al paciente. Gracias, muchas gracias. Y a nuestros oyentes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Sanará Mañana y de Frecuencia Enfermera. Nos escuchamos en el siguiente programa. Has escuchado Sanará Mañana, el primer podcast sobre enfermería y fisioterapia de Frecuencia Enfermera Radio, la voz de tus cuidados.